¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso desde Bogotá. Bienvenidos. En el programa de hoy analizamos el panorama político rumbo a la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales de Venezuela del 17 de junio con la politóloga e internacionalista Laura Gil. Laura Gil, una cálida bienvenida al programa. Un gusto estar aquí, Jorge. El gusto es nuestro. Laura, ¿qué fue lo más importante políticamente que quedó revelado luego de los resultados de las elecciones presidenciales, en ese momento la primera vuelta del domingo pasado aquí en Colombia? Bueno, mire, fueron elecciones realmente históricas estas, y le digo 3 ganadores y 3 perdedores. 3 ganadores, la participación, las elecciones más pacíficas en 40 años. Uribe sigue siendo el mayor elector de Colombia y por primera vez la izquierda colombiana pasa a segunda vuelta. Le dije 4. Ahora, obviamente, para una audiencia que nos está mirando y no que está familiarizada con los resultados, 40% de votos... 50% de votos acá. Bueno, pero quiero decir, 40% de votos al candidato que te resultó en primer lugar. Claro, sí. Estamos hablando de Iván Duque, un poco representando el uribismo. Le sigue el segundo candidato que pasó a ser, digamos, el retador, 25% de votos, el candidato del progresismo. Estamos hablando de Gustavo Petro. Casi muy cerca, 23 y pico por ciento, Sergio Fajardo, un candidato que algunos lo consideran de centro. Cuarto candidato eran 5, 7%, Germán Vargas, un candidato que había sido el vicepresidente. Pero de derecha. De derecha. Presidente Santos, pero de derecha. Y el último, un candidato de un partido tradicional, del Partido Liberal, 2%, Humberto de la Calle. Negociador de la paz. El negociador clave. Ahora, dado que ese tercer candidato que quedó afuera, Sergio Fajardo, obtuvo 4,5 millones de votos, esos 4,5 millones de votos hoy es el hombre que lo quieren coquetear desesperadamente tanto Duque como Petro. Y el gran tema internacional es ¿para dónde van a ir los votos? Pues mire, yo creo que lo que nos mostró esta elección es que las ciudadanías libres se están expresando. Porque Petro sacó 4.800.000, Fajardo, que es también una propuesta alternativa, sacó 4,5. Entonces están casi equilibradas las balanzas, ¿no? O sea, entre el antipetrismo y el antiuribismo. Este es un país partido, y lo que vamos a ver el 17 de junio es qué anti pesa más, el antiuribismo o el antipetrismo, el antiizquierda. Entonces, ¿qué pasa con Fajardo? Yo creo que poco importa lo que diga Fajardo, la gente de Fajardo va a repartirse como ella lo considere. Yo creo que ya las maquinarias están ya en sus últimas en Colombia. Es un país en transición. Y la palabra maquinaria acá la asocian con la compra de votos, la corrupción, el clientelismo. Está asociado con eso para decir maquinarias. Exacto. Expliquémosle a tus televidentes, porque no hablamos de la estructura de los partidos, algo que, digamos, los partidos deben tener. Estamos hablando de todas las malas prácticas de las estructuras cuando hablamos de maquinarias. Y esta vez, por ejemplo, el rey de la maquinaria era Germán Vargas, su cuarto candidato, el de 7%. Y no logró sacar la maquinaria a votar. O quizás sí la sacó y la gente, cuando estaba sola en frente a su cuadrilátero, o sea, firmó lo que marcó lo que quiso, o sea, le pagaban para ir a votar y la gente se expresó como quiso. Yo creo que, digamos, pasaron cosas muy buenas en esta elección, Jorge. Y en ese sentido, como por lo menos se quiso presentar un candidato claramente de derecha con Duque, un candidato claramente de izquierda como Petro, ¿tú consideras que Fajardo es de centro, o es de derecha, o es de izquierda, o es de qué cosa? Yo creo que es más de centro-derecha que otra cosa. Yo lo que creo es que las dos propuestas que tuvieron las mejores campañas fueron las que puntearon, Petro y Duque.
¿Y por qué digo esto? Porque no se equivocaron, porque fueron claras, porque dieron alternativas que la gente fue capaz de entender. Aquí una de las cosas que más se le critica a Fajardo es la tibieza. Sí, decía como a medias tintas. Sí, ni fu ni fa, ni arriba ni abajo, ni chicha ni limonada, como decía acá un político muy conocido. Y entonces, ahora lo que queda también en claro es que otro ganador, independientemente de los protagonistas directos, hay consenso que fue la mujer. Por lo menos los 3 candidatos primeros tenían candidatas a la vicepresidencia. ¿También es importante? No, es sumamente importante. Primero porque Petro y Duque tienen candidatas vicepresidentes, así que gane quien gane, vamos a tener una mujer vicepresidente. Pero ¿sabe lo más importante? Es que las mujeres candidatas a las vicepresidentas, en mi opinión, eran superiores a los candidatos. Marta Lucía Ramírez, mucha más experiencia y bagaje. De Duque, mucha más experiencia y bagaje que él. Recordemos que Duque es un recién llegado a la política, está ahí porque es el que dijo Uribe. 41 años de edad, joven 41 además. años con poquitos trabajos anteriores Sí, a este. un senador que aparentemente no brilló especialmente por ser senador. Para nada, está ahí porque es el que dijo Uribe. Ángela María Robledo, la candidata de Petro, es una mujer que tiene todo lo bueno de Petro y nada de lo malo de Petro. Y Claudia López, ni hablemos. La contundencia que le faltaba a Fajardo, la tiene ella. Para también una audiencia que nos está viendo de fuera de Colombia, ¿cómo resumirías la propuesta de Duque, la propuesta de Petro? Mire, yo le voy a decir una cosa, yo no creo, aquí estamos en una campaña de miedos. Un extremo tratando de decir que el otro nos va a llevar a descompaginar el país. No se va a descompaginar el país si gana Petro o si gana Duque. Hay una propuesta de derecha y hay una propuesta de izquierda. ¿Y el país tiene que elegir? ¿Y dónde queda la paz? Porque, por ejemplo, el tema del proceso de paz es un gran tema de discusión de esas dos propuestas. Uno propone una cosa y otro propone otra. Cuéntanos exactamente la diferencia. Es muy claro. Petro está dispuesto a defender el acuerdo de paz. Duque no. Duque dice que va a hacer ciertas reformas. El problema es que esas reformas que él propone van al corazón del acuerdo, como la justicia transicional, por ejemplo. Y en ese caso, ¿hay posibilidades de poner marcha atrás y que vuelva la guerra, como hay alguno de los temores de esto que tú dices, que es las propuestas del miedo? Mire, yo creo que esto lo que crea es la posibilidad de que haya muchas más disidencias en la FARC, pero yo no creo que volvamos a escenarios de violencia política como los que vivimos. Colombia ya está en otra etapa. ¿Y qué dices tú de la participación? La mayor participación desde el año 70. Con eso quería empezar, 50.32% de participación. Quizás para tus televidentes, algunos que tienen voto obligatorio en su país o que tienen mayores niveles de participación, no ven la importancia que significa esto. La gente salió a votar y yo creo que eso es un logro de la paz, Jorge. O sea que fue, dirías tú, un éxito esta jornada electoral del domingo. Absolutamente. Por primera vez no se cerraron mesas por orden público. Aquí estamos acostumbrados que por la acción de la guerrilla o de los paramilitares había zonas donde la gente no podía votar. Aquí las únicas mesas que se cerraron fue por cuestiones climáticas. Laura, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Laura Gil, ella es politóloga e internacionalista. Estamos hablando sobre el panorama electoral rumbo a la segunda vuelta de elecciones presidenciales aquí en Colombia. Enseguida regresamos. Continuamos desde Bogotá analizando el panorama electoral rumbo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia con Laura Gil, politóloga e internacionalista. ¿Te animas, Laura, a hacer un vaticinio de lo que podrían ser las alianzas? Porque tienen que salir los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta a pescar adherencias, a pescar en río revuelto. Ganancia de pescadores. Pues mira, hay dos que ya están cantadas, que ya se anunciaron. Germán Vargas Lleras, con su partido Cambio Radical, se va donde Iván Duque
Ahora, debo aclarar que Cambio Radical es el partido más cuestionado por corrupción en Colombia. Es el que tiene la peor gente allá adentro y ellos ya se van donde Duque. Lo mismo anunció el Partido Liberal. El del 2% de votos que tuvo Humberto de la Calle. Claro, el problema es, Jorge, es que el Partido Liberal ya había abandonado al negociador de la paz. Entonces ese 2% no representa realmente la votación del Partido Liberal. El Partido Liberal en las parlamentarias tuvo 14 curules a Senado, 2 millones de votos. Esos son los 2 millones de votos que están en juego. Entonces, no los 400.000 votos de Humberto de la Calle, el negociador. Ahora, también, si tú ves cómo van a estar jugando, digamos, estos días, que cada uno de los días es súper valioso, esta cuenta regresiva. Tenían un discurso cada uno de los dos y necesitan atraer más votos. Y necesitan moverse al centro, los dos. ¿Van a cambiar entonces? ¿Van a tener que ajustar el discurso? Pero mire, van a tener que hacerlo. Yo no sé cómo van a hacer esto, porque mire lo que les toca hacer. Les toca a los dos seguir jugando a los miedos, seguir diciendo, si este gana, se vuelve la guerra. Si este gana, esto es la dictadura. Pero al mismo tiempo les toca coger votantes de centro, entonces van a tener que caminar esa línea de inspirar miedo y al mismo tiempo inspirar tranquilidad al centro. El centro político es lo que está en juego hoy en día en Colombia. Ese es el tema, atraer esos votantes que discrepaban con cualquiera de las dos propuestas. Claro, pero el tema es, Jorge, es cómo van a hacer para ganar algo de credibilidad y convencer a esa gente que sí se están moviendo al centro, que esto no es solamente una cuestión de blanco o negro electoral, exactamente. ¿Cómo van a hacer para convencer? No, nos va a tocar verlo en estas semanas. ¿Y a ti te parece que a la hora de elegir cuál va a ser el tema que cada uno de los dos va a poner énfasis para machacar, Duque y Petro? Yo creo que si Petro logra hacer una campaña exitosa, en estas 3 semanas la tiene que hacer alrededor de la paz, convocando a la coalición del sí. Si logra convocar a toda la coalición del sí, él puede ganar muchos votos. Duque, por el contrario, creo que el tema que tiene que poner es la economía. Él dice que es una economía abierta, que es una economía que él lo presenta como participativa, él dice que no va a haber odio de clases, todo ese tipo de cosas él promueve que es lo que va a traer bienestar, pero sin embargo, en el caso de Petro, pone énfasis en la clase media. Exacto. Pero fíjate que Petro pone sobre la mesa un tema que, digamos, que no ha logrado surgir como el gran tema de campaña, que es la desigualdad. Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y ese no ha sido el tema prioritario. Digamos, la gente no vota por eso todavía. ¿Y el tono de los candidatos? Es decir, ¿va a ser más agresivo que lo fue en la primera vuelta? ¿Va a ser más conciliador? Porque de alguna forma hay gente que está temerosa, que dice que lo que vamos a presenciar de aquí al 17 de junio va a ser un nivel más agresivo de presentación de estos candidatos. ¿Te parece? Mira, yo creo que en estas primeras 48 horas han tratado de dar tranquilidad y los dos con un tono muy conciliador. Los dos, la verdad. Pero yo creo que si los empiezan a apoyar un poquito, va a salir ese tono polarizante otra vez. Colombia está polarizada por ellos. Le corresponde a ellos bajar el tono. Hablando de los temas de fondo para una audiencia que no necesariamente está familiarizada con Colombia, temas de fondo que tienen problemas en este país, simplemente los titulo: latifundio, guerrilla, narcotráfico, desplazados, inequidad, corrupción, fraude. Te pregunto, ¿se puede construir algo con cimientos que están así de poco sólidos? Es decir, estos problemas son los problemas de base, de fondo. ¿Cualquiera de los dos podrá apuntar a terminar con este tema? Pues mira, terminar no creo que en 4 años lo puedan terminar. Pueden empezar,
Pero yo creo que sí, yo creo que ambos pueden. Petro tiene una propuesta social sólida, también Duque tiene una propuesta económica. Yo lo que creo es que aquí están enfrentados dos modelos y el país va a decidir entre dos modelos. Ahora, dos modelos, pero por ejemplo, la gran crítica que le hace, digamos, el candidato del cambio, de alguna forma, que es lo que se propone Petro, es decir, acá seguimos con el modelo de toda la vida. Es decir, que esto es más de lo mismo. Acá se propone el extractivismo, petróleo, carbón, minería, esto, latifundio en la tierra, en las manos de unos pocos, de alguna forma la conducción política del país en un grupo de familias muy limitadas, que esto viene pasando de toda la vida. Aunque haya ajustes en lo que propone el candidato uribista, sí, no va a ser un cambio de fondo, va a ser mucho más continuista, eso está absolutamente claro. Petro propone cosas que la verdad aquí se presentan como si fuera de extrema izquierda y son básicamente los objetivos de desarrollo sostenible de cualquier país. De Naciones Unidas, o sea, ni siquiera, o sea, y aquí se presentan como si fuera casi que un planteamiento marxista-leninista. Y le pongo un ejemplo para que los televidentes sepan de qué hablamos. El candidato Petro ha propuesto que Colombia tiene que diversificar su economía para ir dependiendo menos de la renta petrolera y mucho más del campo. Correcto. Eso ha sido un escándalo. Eso es un escándalo, o sea, es una cosa sensata, no plantea, él dice, eso tiene que ser una transición a mediano plazo, eso no se hace un día para el otro, y eso ha armado un escándalo y se ha ridiculizado de esta forma. Le dicen, es que usted va a reemplazar el petróleo con aguacates, qué ridículo. Exacto, él dice, de pasar a una economía rentista, él dice, hay que proponer un modelo agroindustrial en lo que se genere realmente riqueza a través del trabajo y no a través de la renta petrolera, que sale el chorro y simplemente lo tomamos. Y eso, con el margen de manipulación mediática, se ha transformado, por ejemplo, en el tema de la tierra. Este señor, como tú decís que se va a acabar el mundo, va a ser la expropiación, palabra que jamás ha dicho uno de ellos. O sea que... No, él ha dicho algo que ya está en la Constitución, es que la tierra que no produce, el Estado la puede comprar para ponerla a producir. La tierra fértil. O sea, realmente estamos aquí digamos, lo que ha pasado en otros países, digamos, mucho fake news, una campaña de satanización. Yo lo que creo es que ninguna de las dos propuestas va a llevar a esto a un acabose, como lo plantean los extremos. Con Duque seguirá el continuismo, con Petro tendremos cambios profundos, pero son cambios que eventualmente el país va a tener que asumir. Laura, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos hablando con Laura Gil, politóloga e internacionalista, sobre el panorama electoral rumbo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia aquí en Bogotá. Enseguida volvemos. Continuamos desde Bogotá analizando el panorama electoral rumbo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia con Laura Gil, politóloga e internacionalista. Laura, difícil de entender con el presidente Santos con niveles de popularidad sumamente bajos. ¿Cómo se explica eso? No se explica, inexplicable. El odio a la FARC, yo creo que en este país ha llevado al punto a que Juan Manuel Santos sea el gran perdedor, porque con el triunfo de Duque, que equivale al triunfo de Uribe, su legado, el acuerdo de paz, queda en peligro. Y el acuerdo de paz que tiene una repercusión directa en este acto electoral. Tú lo decías más en la etapa anterior, en el segmento anterior. Acá se votó en paz, acá se votó sin ningún tipo de temores. En todo el país se pudo votar, que antes estaban serias regiones absolutamente amenazadas por... Es decir, ¿ha habido una evolución desde el punto de vista de la institucionalidad? Aquí se pudo... Mire, cuando usted plantea por qué cuando América Latina estaba en la era de las izquierdas, aquí estaba Colombia en la derecha, y por qué ahora que América Latina se está volteando a la derecha, por primera vez
la izquierda en Colombia pasa a segunda vuelta? Pues uno podría decir por la guerra, porque la izquierda democrática no se podía expresar. Entonces, claramente, esto es un logro del acuerdo de paz y es absolutamente inexplicable para una audiencia internacional que un país no quiera la paz. Y en ese caso, en el caso del presidente Santos, además, ganó el Premio Nobel de la Paz. No, no solo ganó el Premio Nobel de la Paz. En el 2017, Jorge, Colombia tuvo la tasa de homicidios más baja de 40 años. Ahora, todavía hay una asignatura pendiente en el sentido de que si bien se firmó el acuerdo de paz, todavía hay grupos irregulares que tomaron los espacios, los territorios que habían tomado las FARC, y todavía se da el caso de una enorme cantidad, o por lo menos preocupante cantidad de asesinatos de líderes sociales y de derechos humanos, uno cada 2 días de promedio. O sea que también enorme progreso y una asignatura pendiente. Claro, pero la asignatura pendiente, lo que está pasando es que esas zonas donde estaban asentadas las FARC, donde ellos cobraban impuesto por la droga, son ahora rutas de narcotráfico que están en disputas por las mafias, con el gran peligro de penetración de la mafia mexicana. Los líderes sociales, ¿cuál es la gran diferencia? Y mira el progreso que ha hecho el país. Obviamente, estos asesinatos de los líderes sociales son una tragedia. Pero cuando se intentó firmar la paz antes, o cuando se firmó la paz con el M-19, quienes mataban a los líderes sociales, Jorge, era el Estado. Eran los paramilitares, eran los militares que mataban. Eran los falsos positivos. Eran los falsos positivos de hace unos años. De Uribe. Hoy en día, nadie está diciendo que a estos líderes sociales los está matando el Estado. ¿Qué es lo que está pasando? Hay obviamente una responsabilidad de omisión, porque el Estado no está en capacidad de poder responder y protegerlos. Esa es la asignatura pendiente. Pero yo creo que dentro de todo ha habido un progreso inmenso en Colombia. Cuéntame en qué etapa está el narcotráfico, sí o no, de alguna forma mimetizado dentro del proceso político, ya sea con dinero, ya sea con influencias. ¿Está dentro de esta campaña electoral el narcotráfico? Pues mire, yo la verdad es que no he visto denuncias. Es que nosotros pasamos épocas desde, ¿se acuerda? Con Ernesto Samper, las acusaciones del financiamiento del cartel de Cali, incluso antes del cartel de Medellín a diferentes políticos. Yo no he leído denuncias en esto. Yo creo que este es un país en transición que está aprendiendo a hacer otra manera de hacer política, y me arriesgo a decirle algo. Creo que esta es como la última vez que al menos en las ciudades los políticos tradicionales ponen los gobernantes. Lo que pasó con los verdes es un fenómeno impresionante. La Alianza Verde, esta que veníamos hablando de Sergio Fajardo, ganaron en las ciudades, son los dueños de las ciudades. Ese es un mensaje de la gente que está diciendo queremos otra cosa. Hablando de queremos otra cosa, ¿qué piensas tú de los partidos tradicionales? Los grandes perdedores. El Partido Liberal quedó absolutamente enterrado. Ningún partido mantuvo la disciplina de elegir su propio candidato y quedarse ahí. Están todos divididos, todos repartidos por todos lados, y obviamente ahora se van al mejor postor. O sea que liberales y conservadores, dirías tú, que casi que es un capítulo... Ya es un partido, o sea, realmente son el pasado. Aquí yo creo que quienes tienen futuro son los que le hacen apuesta a nuevos movimientos ciudadanos. ¿Qué piensas tú de posible o real influencia o injerencia de Estados Unidos, de la Unión Europea, en la vida política de Colombia? ¿Sí o no? Pues claro, mire lo que está sucediendo con la solicitud de extradición de uno de los jefes guerrilleros. Santrich. Santrich lo ha pedido a Estados Unidos porque supuestamente le tienen pruebas de que estaba narcotraficando con el cartel de Sinaloa. Después de la firma del acuerdo de paz. Después de la firma del acuerdo. Y entonces ahí hay una serie de procedimientos para decidir cuándo fue el delito y si se le aplica la justicia transicional o no. Pero el tema es que Estados Unidos no ha mostrado las pruebas, que Colombia todavía no tiene las pruebas. Y fíjese lo interesante, eso obviamente tiene un impacto político muy fuerte. Entonces,
Digamos, hay una voluntad de incidir en un proceso político, pero no se están poniendo las cartas sobre la mesa. Entonces ahí hay un tema, un área gris. Mire, Colombia siempre va a tener eso, y mucho más cuando el presidente de Estados Unidos es Donald Trump. ¿En qué hay una presión de Estados Unidos clara? En que quieren el retorno a la fumigación aérea. Consideran que la sustitución de cultivos fue demasiado lento y que el incremento en hectáreas que se ha visto en los últimos 2 años no es aceptable para ellos. Entonces están presionando para el retorno de la fumigación con glifosato, que tiene las consecuencias medioambientales que sabemos. Por último, Laura, ¿a qué le estás poniendo atención tú de aquí al 17 de junio? ¿A qué le estás poniendo más atención de lo que pase rumbo a esta entonces segunda vuelta electoral? Mire, yo le digo, yo creo que Iván Duque es muy posible que sea el presidente, muy probable que sea el presidente de Colombia. Lo veo muy difícil para Petro remontar los 14 puntos que le sacó en la primera vuelta. Entonces aquí le estoy poniendo atención a cómo se va a conformar la oposición y cuál va a ser la agenda de la oposición. ¿Por qué? Porque por primera vez el que pierde en la segunda vuelta entra a Senado automáticamente y se convierte automáticamente en el líder de la oposición. Yo quiero ver cómo Petro va a organizar esa bancada de oposición en el Congreso. Laura Gil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Muchas gracias.